A partir de ahora nos comunicamos a través del numeral Camilo Populismo, numeral Camilo Populismo. Y antes de entrar de lleno en el tema de hoy de la política del pernil, a manera de exergo, un tuit de Pablo Iglesias, el inclasificable líder de Podemos, el partido español de izquierda. Un hombre que, por cierto, solía poner de ejemplo para Europa la democracia de Nicolás Maduro. Cito textual: si le das limosna a un pobre, te dicen que eres un buen cristiano. Si explicas por qué es pobre, te llaman populista. Fin de la cita. Le doy la bienvenida a la politóloga, escritora y presentadora de radio y televisión Gloria Álvarez en CNN México. Gloria, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Camilo, muy buenas noches, un gusto volver a estar aquí en tu programa. Un saludo a ti y a toda tu audiencia. Te presento en CNN Miami Rosa Townsend, también politóloga, periodista de investigación, premio Pulitzer, una de las primeras en volcarse en lo que se conocería después en todo el mundo como el escándalo de los papeles de Panamá. Rosa ha trabajado para el diario español El País, para The Miami Herald, Nuevo Herald, BBC de Londres y la agencia France Press, entre otros medios. Gloria, le cedo la palabra a Gloria primero, ¿no hay problema? Por supuesto. Vale. Gloria, ¿por qué el populismo necesita siempre tener cerca a la pobreza, a la desesperanza y a la ignorancia? Porque un ciudadano culto, educado, que se para en sus propios pies, no anda buscando que el gobierno le regale cerdos o láminas de zinc o televisores para ver fútbol. Lo que un ciudadano culto, intelectual y parado en sus propios pies está buscando de un gobierno es que no lo maten en la calle, es que no le roben a cada rato. Un ciudadano culto busca el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho, esa legislación que permite que todos los ciudadanos puedan vivir en igualdad ante la ley, es absolutamente contraria al populista. Entonces, para que haya populismo, tiene que haber ciudadanos ignorantes, pobres, que no les importa que los estén matando en la calle como ratas mientras les ofrezcan un pernil para Nochebuena. Ojo, pero, por cierto, ahora que dices pernil para Nochebuena, el historiador Elías Pino, que es un hombre sabio, ha estado en el programa 2 veces, hace 3, 4 días puso un tuit que decía: un pueblo que quiere un pernil es un pueblo que no quiere la democracia. Ahí nos dejamos en la opinión del profesor Pino. Rosa, pero de acuerdo con lo que dice mi querida Gloria, bueno, pero en Suecia, en Dinamarca y en Suiza también hay gente ignorante y no soportan a los populistas, de momento. Sí, o sea, yo no creo que sea tanto, es cierto lo que dice Gloria, ¿no? Es que muy cierto. La falta de educación es una de las causas del populismo, pero hay que también ver por qué hay falta de educación. Es decir, hay gente que no tiene acceso a la educación y que, bueno, la pobreza, o sea, aquí el problema, lo que causa el populismo, primero hay un sustrato antes de nada, que es normalmente lo que lo dispara es de tipo económico. Normalmente es la desigualdad social. Entonces eso es un caldo de cultivo para que surjan todos estos líderes mesiánicos que tienen buena demagogia, que es lo primero que hacen que deben tener los populistas, con buena demagogia. Cambian la verdad, manipulan la verdad, manipulan las poblaciones, instigan al odio. Es decir, son todas las técnicas que usan los populistas y que funcionan en muchísimos países. Están funcionando en Estados Unidos con Trump. Pero ahí con vamos. La gente que le ha votado a Trump. Este no es un país pobre. Entonces, este es el país más rico del planeta desde los tiempos de Roma. Lo que pasa es que hay diferencias y en el caso de América Latina yo creo que hay como un ciclo que cada cierto tiempo la historia regresa a populistas. Yo creo que es porque no hay... O sea, ha habido siempre una lucha de contraposición entre el Estado y el individuo. Entre el Estado, ¿sabes? El Estado paternalista y los derechos individuales, etcétera, de lo que se dio en llamar el neoliberalismo, ese es el Estado, ¿no? El neoliberalismo. Entonces, pero la lucha entre el Estado, el concepto de Estado y el concepto del individuo y los derechos siempre ha estado en lucha. Y cuando surgen problemas económicos, ahí es cuando esa brecha es la que aprovechan los populistas. En el caso de los populistas, el populismo es desideologizado. Esto es muy importante, porque el populismo no es de derechas o de izquierdas. El populista es populista y utiliza los argumentos del odio, de buscar un chivo expiatorio, etcétera, Los dos lo etcétera. hacen.
Los dos lo hacen. Ojo, pero mira, Juan José Burniol, por cierto, este señor, tenemos 2 artículos de él en la página de Facebook del programa, por si les interesa, publicados inicialmente en La Vanguardia de España, en el diario La Vanguardia. Y él dice, el populismo va siempre hacia el sacrificio de la libertad en aras de una pretendida justicia. Ese es el populismo de izquierda. El sacrificio de la libertad en aras de una exacerbada seguridad, el populismo de derecha. ¿Lo ves tú así, Gloria, o te parece muy maniqueo eso? Es bastante maniqueo y quisiera retomar 2 cosas que dijo Rosa. El acceso a la educación en América Latina no lo hay porque la gente está esperando que la eduque precisamente el populista, que lo que quiere es a la gente ignorante. Entonces es absurdo que las poblaciones latinoamericanas sigan esperando su educación por parte de un populista que lo que los quiere es ignorantes y brutos para poderlos manipular con una gallina, con un pernil o con una lámina de zinc. Desde México hasta la Argentina, todos los sindicatos marxistas que tienen cooptada la educación estatal latinoamericana se roban hasta el 93% del presupuesto en educación, como en el caso de mi país, Guatemala, donde Joviel Acevedo, sindicalista de más de 20 años de estar enquistado en el poder, se roba 93 centavos de cada quetzal que van para educación. Y ahora que la CICIG salió de Guatemala, por cierto, ni una sola investigación contra Joviel Acevedo, que es uno de los dictadores más perennes que tenemos en el país. Entonces, no hay educación porque la gente en América Latina, en lugar de poner su educación en sus manos y utilizar recursos tecnológicos, sigue esperando que el mismo populista que los quiere ignorantes los eduque, y eso nunca va a pasar. Hablando de desigualdad, la desigualdad más desgraciada que tenemos en América Latina y que crucifica a los pobres a seguir en la pobreza es la desigualdad ante la ley. Nos tienen mareados con este cuento de la desigualdad material, como que si algún día, cuando todos tengamos la misma cantidad de objetos materiales, vamos a ser personas éticas. Y eso realmente no tiene ningún sustento. Hay gente millonaria como los narcos que todos los días violan derechos individuales. Y hay gente muy pobre que nunca, por estar en pobreza, ha violado la vida, la propiedad y la libertad. La verdadera desigualdad que nos tiene mal en América Latina es la desigualdad ante la ley, la falta del Estado de Derecho. Si tú naces pobre en América Latina, sabes que aunque la ley esté de tu lado, te pudres en la cárcel, porque no tienes el dinero para pagarle a un abogado y sobornar al juez que te saque de ahí. Y si naces de cierta clase social para arriba, la ley es una sugerencia. El típico, usted no sabe quién soy yo, usted no sabe quién es mi papá. Y esa desigualdad ante la ley es la que hace que los latinoamericanos migren precisamente a países menos socialistas como Estados Unidos, no buscando que les regalen cosas gratis, sino que los dejen trabajar, que no les roben lo que hacen. Mencionabas a Trump, sí, es verdad, puede tener muchos dejes populistas, pero Trump no ha expropiado un solo medio de comunicación, no ha encarcelado o ha asesinado a ningún periodista, como sí lo hizo Nicolás Maduro, metiéndole un balazo al exmarido, a Miguel Yud Sandoval, que es viuda de uno de los periodistas que murió durante las matanzas que hubo en Nicaragua. O sea, no ves en Estados Unidos que a los periodistas se les persiga, que no haya libertad de expresión, que se acaben las libertades. Y lo que sí vemos es que todos los días hay violaciones constantes al Estado de Derecho, a la vida y a la propiedad privada de las personas. Un país como el mío, Guatemala, 98 crímenes pasan impunes de cada 100 que se cometen. Y la CICIG no hizo nada para cambiar eso. Y aún así, en Guatemala hay 14 muertes violentas diarias. Hay un robo cada 6 minutos. Entonces, mientras no haya Estado de Derecho, la desigualdad que realmente nos mata en América Latina es la desigualdad ante la ley. Bueno, y nadie Gloria, quiere hablar de esa desigualdad. Vamos a ver. Debo decir, por cierto, que esta noche el presidente Morales le ha dado portazo en plena cara a la CICIG, le ha dicho que se tiene que se termine el acuerdo y que están violando leyes nacionales e internacionales e incluso que están violando los derechos humanos. Y se los ha quitado de encima. Vamos a ver en las próximas horas qué sigue. Voy al corte, pero tú querías decirle algo a Rosa. No, bueno, perdón, a Gloria. No, yo lo que quería decir es que está bien, desde luego la igualdad ante la ley es un problema grave, pero el primer problema de cualquier persona en la humanidad es comer, es tener es decir, los alimentos básicos, todo lo básico para seguir adelante. Entonces, no creo que sean excluyentes. Es decir, las dos cosas son importantes, pero lo más importante, y es que olvidé decirte antes, es que el populismo surge cuando las democracias no tienen instituciones
sólidas. Y cuando las instituciones no son sólidas, inmediatamente las pueden tumbar los populistas a través de las demagogias, de los regalos. Ojo, pero también todo eso con matices, porque ¿quién iba a pensar que en la Francia maravillosa, que nos ha dado tantas lecciones de civilidad, dos monstruos como Marine Le Pen y su padre iban a florecer como un hongo en primavera? Sí, pero no están gobernando. No están gobernando, Es decir, pero podrían haber llegado. Son focos de populismo, pero no están Voy a gobernando. poner publicidad. Hablando de eso que está diciendo justamente Rosa, voy a poner publicidad. Después vamos a ir a Caracas por el tema del pernil, que este año hubo también problema con el pernil de Maduro, y ayúdame a dirimir lo que son obras sociales y lo que son limonas ideológicas. Reitero, Elías Pinos ha dicho, pueblo que quiere un pernil, pueblo que no quiere democracia. Ya volvemos. En noviembre pasado, Nicolás Maduro prometió que más de 20.000 toneladas de pernil iban a ser distribuidas por su gobierno de cara a la Navidad, y más de 35 millones de piezas de ropa y zapatos a través de las ferias del campo soberano, así las llama él, y los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP. Y dijo además que su gobierno iba a distribuir más de 3.750 toneladas de alimentos navideños a precios controlados por el gobierno, precios especiales. Eso fue en noviembre. Bueno, el 30 de diciembre de 2018, cientos de simpatizantes de Maduro salieron a las calles a protestar, igual que hicieron en 2017, y que todo terminó con una veintena de heridos y detenidos, y exigían que Maduro cumpliera por fin su promesa del pernil. Jorge Pérez Valeri lo cuenta desde Caracas en el siguiente informe. Es el discurso que mantiene la revolución bolivariana desde sus inicios, garantizar lo que llaman la felicidad suprema del pueblo venezolano, y eso ha significado que se ofrezca desde automóviles, viviendas, todo tipo de bonos monetarios, hasta incluso el pernil de cerdo subsidiado para Navidad. Este 2018 no fue la excepción. Este año no vamos a fallar con el pernil. Viene el pernil completo, grande y gordote para todos los CLAP del país. Pernil bolivariano. Los CLAPs a los que se refiere el presidente son los comités locales de abastecimiento y producción, las organizaciones a través de las cuales el gobierno reparte alimentos. Un año más, la promesa no satisfizo a todos y algunas protestas ocurrieron. Pero, ¿qué piensan los ciudadanos? ¿Debe el gobierno ser responsable de este tipo de promesas y asumirlas como beneficios sociales? Eso no es ningún beneficio. Eso es mal acostumbrar a la gente, porque la gente tiene que comprarse su pernil él mismo y no espera que se lo dé el gobierno. ¿Usted pagó por su pernil? Claro. ¿Nunca llegó? No. ¿A sus vecinos le llegaron? Algunos, o sea, que no nos llegaron a todos, pues, mejor dicho. Esa promesa no me gusta. No me gusta porque inclusive a mí me llegó. Y lo que me dieron fueron 5 kilos para repartirlo con otras personas. ¿Qué te parece? En 2017, este asunto del pernil provocó un incidente diplomático entre Venezuela y Portugal ante la acusación de que Lisboa había supuestamente saboteado los cargamentos de piernas de cerdo que venían al país. El gobierno luso rechazó en aquel entonces ese señalamiento y el impasse fue aprovechado por la empresa implicada en este asunto para recordar al gobierno del presidente Nicolás Maduro que debía en aquel entonces unos 40 millones de euros a varios distribuidores portugueses de alimentos. Para CNN, Jorge Luis Pérez Valeri, Caracas. En minutos nos daremos un saltito a Nicaragua porque ahí cuecen las mismas habas, las láminas de zinc, y te pago el equivalente de 5 pesos y tú dices que Daniel Ortega es Dios. Por cierto, chicas, Gloria Álvarez, Rosa Townsend, en redes sociales hay gente que está recordando que no todos los gobiernos de izquierda son limosnas y ponen de ejemplo estos CLAP de Maduro. Maduro ha dicho que gracias a esos CLAP, a esos comités de alimentos, mucha gente come cada mes. Dice que gracias a eso se alimentan más de 6 millones de familias. Mi pregunta, Gloria y Rosa, y empiezo por ti, Rosa, ¿cómo diferenciar las obras sociales de un gobierno de las limonas ideológicas de ese mismo gobierno, por ejemplo? Bueno, yo creo que la diferencia es muy clara. Lo que son limosnas se las cobran. Se las cobran en obediencia. Bueno, ya los perniles lo están cobrando, Bueno, me han dicho pues también. digo que, y llegan podridos muchos, además. Si hay que recordar algo es que la diferencia esencial es que las limosnas, los perniles o el zinc o en lo obediencia. que sean, se lo cobran en obediencia. En obediencia votando o en obediencia... O aplaudiendo o silenciando, cuando hay que silenciarlo. Y siempre ha sido así. Y siempre ha sido así en cualquier país. Mientras que las obras sociales es lo que conocemos como el estado de bienestar. Y obviamente es muy fácil de diferenciar, primero porque no
hay un pago, no te lo cobran en obediencia, ni en silenciarte, ni en aplaudir. Entonces, o sea, los yo estados puedo de ir bienestar... a la universidad y puedo criticar al gobierno y sigo en la universidad. Por supuesto. Y las obras de bienestar social, en Europa el estado de bienestar es bastante amplio, la verdad, y nadie se cobra nada. Pero todavía en Cuba hoy, sin Fidel Castro, todavía hoy, artista, periodista, que aplaude enfebrecidamente al gobierno, le pueden dar hasta un apartamento. Por supuesto, por supuesto. Pero es indigno. Es indigno. Pero una cosa quería, si me permites, hacer la salvedad. Antes hablábamos de la educación, de la importancia de la educación. Gloria hablaba de eso. Sí, bueno, y yo creo que es muy importante la educación, pero no creo que haya que culpabilizar a la población, que es la víctima. Es la víctima porque no le han dado educación, no tiene medios para educarse y lo primero que tiene que resolver son las necesidades básicas, que es lo que aprovechan los populistas para explotar las necesidades humanas básicas. Pero no creo, la gente no es víctima. Demasiada desgracia tienen que contenerlo, ¿no? ¿Estás de acuerdo con esto que ha dicho Rosa Townsend de que la limosna lo que quiere es obediencia? Por supuesto que sí, la limosna ideológica lo que es el populista. Primero te corta las piernas, luego te da unas muletas y te obliga a agradecerle por esas muletas que te dio después de que te dejó sin piernas. O sea, eso es lo que ha pasado. Ahora, de culpar a la población no, responsabilizarla sí, porque Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Evo Morales, los Kirchner, Lula da Silva, Rafael Correa, Daniel Ortega y próximamente Nayib Bukele en El Salvador, todos del Foro de Sao Paulo y del socialismo del siglo XXI llegaron democráticamente, o sea, la gente los votó. Y ahí sí hay una responsabilidad por parte de las poblaciones latinas en que siguen creyendo que papá gobierno está para ser Santa Claus y no para ser un árbitro que vigile que haya igualdad ante la ley. ¿Por qué se ha llegado al punto donde hay que regalar comida en Venezuela? Y eso es lo que la gente aplaude. Porque se acabó el Estado de Derecho, se acabó la igualdad ante la ley, se hizo prohibida la propiedad privada. Entonces, si tú le quitas a los ciudadanos las maneras de ellos poder producir para pagarse su propia comida, por supuesto que cuando ya los tienes famélicos, van a aplaudir como focas cualquier alimento que les tires, porque se están muriendo de hambre. Pero si los latinoamericanos no reflexionamos en que somos nosotros, bueno, yo no individualmente, pero la gente que ha votado y ha puesto en ese lugar democráticamente a esos líderes populistas pensando que la labor de un gobierno es la de ser Santa Claus, si no hacemos esa reflexión vamos a seguir de péndulo en péndulo entre populistas de derecha como Bolsonaro a populistas de izquierda como Nicolás Maduro, y en esos hartazgos sociales cada vez quien pierde es más la población. Por eso mucha de esa población se larga a Estados Unidos. Desgraciadamente huyen del síntoma, pero se llevan la enfermedad con ellos y empiezan en Estados Unidos a malacostumbrarse a votar también por políticos que les ofrezcan eso. Gloria, perdóname, me quedan 3 minutos contigo en la ventana porque se nos va a cerrar en cualquier momento la señal. Mi pregunta es, ¿tú crees que los políticos populistas, como Maduro cuando regala el pernil que ha llegado podrido a ciertas poblaciones, respetan a la gente que les da esos perniles? No, por supuesto que no. Por supuesto que no, y no tienen por qué respetarlas, porque una vez enquistados en el poder se vuelven dictadores. Ya no hay elecciones que ganar, ya no hay que seducir ni engañar a nadie porque están enquistados en el poder ad eternum, hasta que se mueren, literalmente como Fidel Castro y como Hugo Chávez. Gloria Álvarez, como siempre un placer. Vente por Miami y hablamos con más calma, ¿eh? Gracias. Ok, buenas noches, Camilo, un abrazo. gusto. Tú decías que Chao. no, Rosa, que no era... No, gracias a ti, corazón. Tú decías que no era tan así. No, yo lo que estaba diciendo es que no siempre los populismos tienden a ser autoritarios, pero no siempre desembocan en totalitarismos. ¿Por qué? No siempre. No, en totalitarismos o dictaduras. Las dictaduras lo usan como instrumento, pero no siempre los populistas desembocan en eso. ¿Por qué? Porque es vender el sueño, la fábula permanente, que es lo que les mantiene en el poder, y poner una fachada democrática. Entonces nunca llegan, la mayoría, nunca llegan a ser totalmente totalitarios. Hay totalitarismos, hay dictaduras como la cubana que siguen usando una vez que ya están establecidos, ¿no? Que ya son dictaduras. Siempre ese es el truco
de mantener a la población. Y eso sí, que haya pobreza para poder hacer pero de las mías. muchísimos populistas no llegan a ser dictadores, por eso, porque mantienen esta espejismo, ¿no?, de cara a la población de que hay una apariencia de democracia, etcétera, aunque están controlando todo detrás, ¿no? Vamos a hacer una pausa de publicidad y a la vuelta nos vamos a Nicaragua a hablar del plan techo, de las láminas de zinc que Rosario Murillo y Daniel Ortega les dan a la gente que les aplaude, así como los delfines en los acuarios. Ya volvemos. Rosa Taunce, si te vas a Nicaragua y eres orteguista, te dan unas láminas de zinc para que hagas el techo o las paredes de tu casita. Y a cambio te piden que celebres lo que diga Rosario Murillo, que habla todos los días. Sí, que sea obediente, que les aplauda, etcétera. Vamos a ver, hay un informe de Mario Medrano sobre el plan techo, que es una de las iniciativas más promocionadas por el gobierno orteguista, por la dictadura de Daniel Ortega. Vamos a hablar en plata ya, que somos mayores. Por la dictadura de Daniel Ortega. Plan Techo es un programa del gobierno de Nicaragua que consiste en la entrega de 10 láminas de zinc y clavos para mejorar las condiciones de hogares de familias empobrecidas. Sin embargo, quienes han recibido esta ayuda aseguran que los favorecidos son los que apoyan el gobierno del presidente Daniel Ortega. Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, dijo a CNN que durante los últimos años ese organismo recibió decenas de quejas de habitantes de barrios de Managua, quienes afirman que no fueron beneficiados porque no aparecían en los listados de los consejos del Poder Ciudadano. Bueno, mi hijo era activo, pues, ahora ya no, que iba cuando lo llamaban a que fuera allí, cuando iban a votar. En el 2010, el gobierno incluyó a 103,000 familias y se fijó la misma meta para 2011, informó el entonces director del Fondo de Inversión Social de Emergencia FICE, Nelson Artola, en entrevista al canal 100% Noticias ese año. El funcionario informó que cada año se invirtieron más de 24 millones de dólares. En el año 2015, el gobierno entregó 121.500 plan techo y la meta para 2016 era incluir 130,000. Según informó Reina Rueda, alcaldesa de Managua, al portal oficial El 19 Digital en julio del año 2016. Dos de los favorecidos con el plan techo en 2018 en el distrito 2 de Managua informaron a CNN que el programa desde ese año no era gratuito, ya que para obtener sus láminas pagaron el equivalente a $31 en un banco local y entregaron el recibo a líderes políticos distritales. Tratamos de conversar con secretarios políticos de Managua, pero no conceden entrevistas a medios independientes. El costo de las láminas y los clavos se estima en $107 en ferreterías de Managua. En el 2018 se tenían que dar 1.000 córdobas y le estaban dando las 10 láminas y 2 libras de clavo. Se depositaba en una cuenta, hasta ahí es la información que supe. Consultamos al Consejo de Comunicación sobre el cambio en la modalidad del plan techo. Aún no han respondido a un pedido de información de CNN. En medios oficialistas, los beneficiarios justifican el cobro con el argumento que los beneficiarios de años anteriores vendían el zinc y los clavos e invertían la ganancia en otros proyectos. El plan techo se financiaba con fondos del ALBA. Uno de los principales donantes es Venezuela, país que redujo sus montos de cooperación en los últimos años. Según informes del Banco Central de Nicaragua, la cooperación venezolana aportó 443 millones de dólares, 117 de los cuales fueron destinados a proyectos sociales en 2009. Para el primer semestre del año 2018, se reportan 9.200.000 dólares, de los cuales 1.500.000 fueron destinados a mejoras habitacionales. Para CNN, Mario Medrano, Managua. Pero pues ya saben, en Nicaragua le dan las láminas de zinc, en Cuba le resuelve el Estado cuando lo hay, sacos de cemento y un poco de ladrillo para mejorar la vivienda, y en República Dominicana te podrían regalar una caja con cositas de Navidad, que por cierto, este año hubo en algunos barrios peleas campales por las cajas estas de Navidad. Tú decías que en el caso del populismo, aunque no lo diga, el populismo siempre va a corto plazo, no tiene una estrategia. El populismo es, sí,
La naturaleza del populismo es perversamente provisional. ¿Qué quiere decir eso? Porque es una perversión realmente hacer esto con poblaciones a las que vulnerables, por supuesto, y mantenerlos vulnerables. Esto es muy importante, ya sea a través de la educación o a través de la perdón por mi pronunciación, o a través de la pobreza, mantenerlos siempre vulnerables. Ese es, digamos, el truco, la táctica número 1. Perverso por ello, perversamente provisional, porque los mantienen y para venderles continuamente la ilusión, el sueño de que algo mejor siempre va a venir. Pero eso no llega. Claro, no llega, pero mientras tanto, lo que suele hacer cualquier populista es buscar chivos expiatorios, normalmente exteriores, en el exterior. Otros países, en el caso de Latinoamérica es frecuente que sea Estados Unidos o cualquier otra situación, engendrar odio de clases, engendrar el odio de clases, entonces ya tienen ahí otro chivo expiatorio. Por supuesto, la prensa, los medios de comunicación, otro chivo expiatorio fundamental. Otros chivos expiatorios. Entonces, se rodean de chivos expiatorios hasta que ya no pueden justificar de ninguna manera los fracasos. Cuando ya no pueden justificar los fracasos, entonces van a la opresión fuerte, que es lo que está ocurriendo en Nicaragua en estos momentos y en Venezuela, ¿no? Última pausa de publicidad y después ayúdanos a pensar, a repensar cómo lograr la recuperación ética de un país como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba, como Bolivia, como el Ecuador de Correa, que se acostumbraron o malacostumbraron o vieron muy familiar estas limosnas ideológicas constantes. Estamos de vuelta enseguida. En numeral Camilo Populismo, Elizabeth Santana de Ciudad de México dice, ¿por qué no han hablado de las bolsas del PRI y del plan de solidaridad, el plan solidaridad del PRI cuando estaba en el poder? Sí, también en México. También. Es que donde quiera. La demagogia populista, perdona que te interrumpa, la demagogia populista la usan todos los políticos en un nivel u otro, ¿no? Lo que pasa es que algunos la usan simplemente como herramienta. Para siempre. Siempre que puedan. Unos simplemente como herramienta temporal para llegar al poder y después funcionan de una manera más o menos democrática, y otros la utilizan de una manera más permanente, aunque como decíamos antes el populismo siempre es provisional, salvo que se enquiste en una dictadura, ¿no? ¿Cómo se recupera éticamente un país que haya sido lastrado por el populismo? Bueno, yo creo que la palabra que Bueno, primero hay que sacar a patadas o a través de elecciones a los políticos populistas, ¿no? Me imagino. Fíjate que el populismo nunca se ha pasado del populismo, bueno, nunca es muy exagerado, ¿verdad? Pero no se suele pasar de un populismo a una democracia. Normalmente la única salida a un populismo es violenta, es con revolución, es con sublevación. Y muerte y mucha sangre. Y muerte y mucha sangre. Es desafortunado, pero así es normalmente. O sea, ¿no? de una situación de populismo no llega Olof Palme. No llega ni Olof Angela Palme, Merkel, ni Angela Merkel, ni Emmanuel Macron, ni nada de eso. No, para nada. Entonces, la palabra clave es la ética, la educación. La educación desde niños, inculcar ética y educación. Lo que pasa es que si ya un niño nace en un gobierno populista, no le van a inculcar esa educación porque al populismo no le interesa esa educación ni esa ética. Otra cosa que yo creo, me estás preguntando por cómo se puede abordar este problema, ¿no? Otra forma de abordarlo es no fomentar el tribalismo político, el decir que normalmente es binario, ¿verdad? Hay dos tribus, la tribu de derecha, la tribu de izquierda. Entonces, la conciliación no está en manos de los políticos populistas. Por supuesto. Mira cómo ha empezado Bolsonaro. Por supuesto, entonces hace que la gente se pelee entre ellos, entonces ellos quedan afuera y siempre quedan como los salvadores mesiánicos que te pueden regalar el pernil. Querida Rosa, etcétera. Punto final. Buenas noches tengan todos, ¿eh? Buena suerte.